Hola. Antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 101. En el ascensor con espejos, entre los incontables y cada vez más pequeños reflejos de mí mismo, solo una anomalía destacaba. Una figura de mí, que había ganado el juego de piedra, papel o tijera, ahora girando la cabeza de forma antinatural para mirarme, sonriendo. Clunk. El sonido del ascensor me hizo volver en sí. Mi mano había lanzado piedra, mientras que la figura en el espejo había lanzado papel. Perdí. Perder significaba que tenía que intentarlo de nuevo. Tenía que ganar. El ascensor continuó ascendiendo. Piso 5. Subiendo. Advertencia. La mayoría de los relatos de este ritual informan que el yo espejo tiende a tener una tasa de victorias anormalmente alta en piedra, papel o tijera. Con manos temblorosas, levanté mi puño de nuevo hacia el espejo. Piedra, papel, tijera. El reflejo de mi rostro, con una sonrisa torcida en los labios, giró la cabeza hacia un lado y cambió su mano arbitrariamente. Elegí tijeras. El reflejo eligió piedra. Otra derrota. Clunk. El ascensor, sacudiéndose momentáneamente, reanudó su ascenso constante. En realidad, nada había cambiado. Pero en el reflejo del ascensor, en el espejo, las puertas estaban ligeramente entreabiertas. De repente, a través de esa rendija, emergió una mano pálida. Piso 7. El ascensor continuó subiendo. Piedra, papel, tijera. Un empate. Piso 7. Solo una vez. Solo necesitaba ganar una vez antes de llegar al último piso de este edificio, el piso 12. Piedra, papel, tijera. Elegí tijeras, pero el fantasma eligió piedra. Perdí. Taqueteo. El ascensor tembló ligeramente, pero eso fue todo. En realidad, no hubo más cambios. Sin embargo, en el reflejo del espejo, la puerta ahora estaba más abierta. A través de la rendija, un brazo y una pierna se hicieron visibles. La mitad de un cuerpo estaba ahora dentro del ascensor, casi lo suficientemente cerca como para tocarme. Y, sin embargo, en realidad, no había nada allí. Solo el reflejo en el espejo mostraba esta espeluznante escena, haciendo imposible apartar la vista. Por favor, solo una vez. Si pudiera ganar una vez, todo terminaría. 3 felicidades. Has avanzado a la fase de preguntas. Este era el camino a seguir, la ruta menos aterradora y la más rápida. Por favor, déjame ganar. Piedra, papel, tijera. Un empate. Piso 10. Piedra, papel, tijera. Lentamente levanté la cabeza. Mi mano estaba apretada en un puño. Y en el espejo, la mano de mi reflejo estaba extendida, con la palma abierta, mientras su rostro me sonreía ampliamente. Piso 12. Perdí. 13. No lograste ganar ni una sola vez. No puedes desembarcar en el último piso. ¡Qué lástima! Clunk. El ascensor se detuvo. Las luces rojas de todos los botones se apagaron, sumiendo el interior en la oscuridad. Apenas contuve un grito. Esto es una locura, una locura. Cautelosamente levanté la cabeza. En el enorme espejo que reflejaba este tenue ascensor. Las puertas del ascensor estaban completamente abiertas. En el indicador de piso, se mostraban números extraños, 19308119F. Más allá de las puertas abiertas en el espejo, solo un vacío se extendía infinitamente. Y entonces, el fantasma estaba de pie a mi lado. Exhalé bruscamente, tratando de calmar mi respiración. El fantasma que había estado jugando piedra, papel o tijera conmigo desde las distantes profundidades de los espejos había entrado ahora por las puertas abiertas del ascensor en el reflejo y estaba cerca, mirándome desde el cristal. Giré ligeramente los ojos hacia un lado. En realidad, el interior decrépito y oscuro del ascensor estaba sellado. Pero en el espejo, las puertas del ascensor, de par en par, solo revelaban oscuridad, de la que emergió otra versión de mí mismo. Se paró a mi lado, radiante, con una sonrisa tan amplia que parecía partirle la cara,
mirándome fijamente. Fallaste el ritual. Deberías tener precaución cada vez que tomes un ascensor de ahora en adelante. La cosa en el espejo seguirá buscándote e intentará encontrarte. Afortunadamente, todavía tienes la oportunidad de hacer una pregunta. Sin embargo, número 6. Esa cosa en el espejo sonrió mientras bajaba la mano. 6. A partir de este momento, la entidad en el espejo procederá con el ritual. La boca del reflejo se movió en silencio. Piedra, papel o tijera. Mostró piedra. Miré mi mano, que instintivamente respondió con piedra también, y rompí a sudar frío. Si no te involucras en piedra, papel o tijera con tu yo del espejo, este con gusto reclamará la victoria por defecto. En tal caso, no se proporcionan más instrucciones. Que encuentres suerte y felicidad en la próxima vida. No tuve más remedio que responder. Piedra, papel o tijera. Una vez más, levanté mi mano temblorosa. El reflejo mostró piedra. Y no. Eligió tijeras. Perdí. Ahora, era el momento de pagar el precio de la derrota. El sudor salpicaba en mi frente mientras levantaba lentamente la mirada. Yo no. El ser en el espejo sería ahora quien haría las preguntas. El fantasma en el espejo, con mi forma, movió sus dedos para trazar una pregunta en el cristal. ¿Cómo te llamas? Maldita sea. Con manos temblorosas, escribí en el espejo. Kim Soleum. Sonrisa burlona. El fantasma que estaba a mi lado en el reflejo sonrió. Tuve que aguantar. Si mientes en tu respuesta, no se proporcionan más instrucciones. Que encuentres suerte y felicidad en la próxima vida. Sonrisa burlona. El fantasma que estaba a mi lado en el reflejo sonrió. Tuve que aguantar. Si mientes en tu respuesta, no se proporcionan más instrucciones. Que encuentres suerte y felicidad en la próxima vida. En serio, estoy a punto de perder la cabeza aquí. ¿Por qué no puedo ganar ni una vez? Por mucho que busqué en los registros de exploración de mi wiki mental, no había respuestas. El enfoque no estaba en el juego de piedra, papel o tijera en sí, sino en las preguntas que se hacían después. No había una solución clara para ganar el juego. Después de todo, ¿no se supone que piedra, papel o tijera es un juego de suerte? No hay una forma segura de ganar. Pero me obligué a mirar directamente al fantasma en el espejo a mi lado, su mirada fija en mí como un depredador. Si ese es el caso, ¿por qué no ha perdido ni una sola vez? ¿Es pura suerte? ¿Un cliché donde el yo del espejo sabe todo lo que voy a jugar porque soy yo? Pero si eso fuera cierto, ¿por qué otros han logrado ganar? ¿Y por qué, en mi caso, incluso ha permitido empates? Si lo supiera todo, ¿no debería haber evitado los empates por completo? Si ganar es posible, ¿por qué? Piedra, papel o tijera. Maldita sea. Rápidamente extendí la mano. Elegí tijeras. El fantasma eligió piedra. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Mi mano tembló mientras escribía mi respuesta. 13 de septiembre. El fantasma en el espejo saltaba de alegría. Quedaba una pregunta. Si la entidad del espejo sigue liderando el juego hasta que el ascensor vuelva a moverse. Gana al menos una vez. Procede a 3. Responde más de 3 preguntas. Procede a 99. Ya había respondido 2 veces. Mi nombre. Mi cumpleaños. Solo podía permitirme perder una vez más. Se acabó. 99. Cuando hayas llegado a este punto después de responder 3 preguntas, hay una alta probabilidad de que ya no seas la misma persona que empezó a leer esta guía de rituales. Te deseamos una vida feliz fuera del espejo. Por favor, no regreses a buscarnos. El yo del espejo intercambia lugares contigo. No. No puedo permitir que eso suceda. El sudor me corría por la cara, pero no podía pensar en ello. Ya no tenía el control. Piedra, papel o tijera. Rápidamente extendí mi mano. Papel contra papel. Un empate. Apenas tuve tiempo de recuperar el aliento antes de que. Piedra, papel o tijera. Me lo perdí. No respondí a tiempo. Mierda. Preparándome, apreté los dientes y me preparé para lo que viniera después. No pasó nada.
Me di cuenta, mi mano se había mantenido levantada, manteniendo su posición, por lo que parecía contar como una respuesta. Cierto. Todavía sostenía papel. Espera. Revisé rápidamente los resultados de cada juego de piedra, papel o tijera que había jugado con el fantasma hasta ahora. Podría ser piedra, papel o tijera. Mantuve mi mano en la misma posición. Fue un empate. Piedra, papel o tijera. Otro empate. Y de nuevo. Por tercera vez, fue un empate. Quizás. Tragué saliva con dificultad. Había descubierto algo crítico. El fantasma en el espejo no elige tijeras. Por eso, elegir papel siempre resultaba en un empate. Si yo jugaba papel, el fantasma tendría que elegir tijeras para ganar. Pero como no podía, se veía obligado a elegir papel también, asegurando un empate. ¿Pero por qué? ¿Por qué no podía elegir tijeras? Debe haber alguna historia oculta detrás de esto. O tal vez solo estaba haciendo conjeturas descabelladas. De cualquier manera, decidí centrarme en el fenómeno en sí. Al menos ahora tenía una forma de defenderme. Piedra, papel o tijera. Rápidamente, extendí mi mano, eligiendo una vez más papel. Si continuaba así, siempre jugando papel, podría garantizar un empate. Pero no puedo seguir así para siempre. El manual no contemplaba tal escenario, lo cual era aún más desalentador. Las condiciones permanecieron inalteradas. Necesito ganar, solo una vez. La solución. Si ese fantasma es mi yo del espejo y ya sabe lo que elegiré. Podría ser sorprendentemente simple. Jugar al azar. Probablemente, así es como todos los demás obtuvieron una victoria clara. Los civiles entraron en pánico por el miedo mientras jugaban piedra, papel o tijera al azar, sin siquiera darse cuenta de lo que estaban lanzando. El personal del equipo de exploración de campo con nervios de acero, que ya conocía el manual, lanzaba movimientos sin pensar. Incluso si alguien se calmaba y predecía que sus movimientos estaban siendo leídos, probablemente habría ganado al menos una ronda en 5 o 6 intentos. No había necesidad de llevar un registro de lo que se lanzaba o no. Pero logré evitar ambos escenarios. La razón fue el anillo de plata. Debido a que llevaba un objeto de defensa mental, no estaba en pánico, pero el miedo aún me atenazaba lo suficiente como para que pensara demasiado en cada movimiento que hacía, lo que me llevó a esta situación. Maldita sea. Es el peor resultado que un cobarde con estabilidad mental podría producir. ¿Debería quitarme el anillo ahora? No, es demasiado tarde. Solo me queda una oportunidad. ¿Cómo puedo? Me sequé el sudor que me corría por las sienes. En el proceso, un botón de mi manga me arañó la mejilla, dejando una fina línea de sangre. Me la limpié junto con el sudor. Y en ese momento, una fina línea roja apareció en la mejilla del fantasma en el espejo. Mi manga, ahora manchada con una leve mancha de sangre. La sangre que me había limpiado, mezclada con sudor, se reflejó exactamente. Espera un minuto. Está compartiendo mi estado. Cierto. El espejo me refleja, después de todo. Incluso si el fantasma en el espejo actuaba independientemente, todavía estaba influenciado por el yo, fuera del espejo. Eso es todo. Si eso es cierto. Un destello de comprensión me golpeó. Apreté los dientes y busqué en mi bolsillo. El fantasma, imitando mis movimientos, buscó burlonamente en su propio bolsillo y sacó algo idéntico. Pero lo que saqué no era un gran objeto. Era solo un bolígrafo y una goma elástica. Date prisa. Enrollé la goma elástica alrededor del bolígrafo y comencé a sujetarlo a mis dedos. Piedra, papel o tijera. Logré contraatacar. Respondiendo rápidamente al movimiento repentino del fantasma en el espejo, continué fijando un bolígrafo a cada uno de mi pulgar e índice, asegurándolos en posición vertical. Hice lo mismo con mi mano izquierda. Date prisa. Date prisa. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. El fantasma en el espejo repetidamente extendía su mano hacia adelante, como si intentara interrumpirme. Yo seguía frenéticamente mientras aseguraba mi configuración.
Mi bolígrafo se resbaló varias veces, arañando mis brazos y manos con su punta, pero finalmente. Piedra, papel o tijera. Hecho. Extendí mi mano hacia adelante. Esta vez, no era papel. Eran tijeras. Mi bolígrafo se resbaló varias veces, arañando mis brazos y manos con su punta, pero finalmente. Piedra, papel o tijera. Hecho. Extendí mi mano hacia adelante. Esta vez, no era papel. Eran tijeras. Fijos en su lugar, mis dedos formaron tijeras con la ayuda de los bolígrafos y las gomas elásticas. Pero el fantasma en el espejo mantuvo su mano completamente abierta, mostrando todavía papel. Para ser precisos. No tiene otra opción. Al atar sus dedos con las herramientas improvisadas que le había reflejado, el fantasma no podía doblar sus dedos para formar un puño. Esto significa que no puede lanzar piedra. Tampoco podía lanzar tijeras. El único movimiento que le quedaba era el papel. Tijeras contra papel. Gané. Funcionó. Van. El fantasma en el espejo golpeó su cabeza contra el cristal. Van. 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 Me quedé inmóvil, paralizado. Van. 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 El espejo se agrietó, las ondas se extendieron a través de él, los fragmentos se desprendieron. Pero, la cosa dentro del espejo no pudo escapar. Las vibraciones cesaron. El fantasma, que había estado golpeando su cabeza contra el cristal, levantó la mirada. La sonrisa que se extendía por su boca momentos antes había desaparecido, reemplazada por una expresión extraña y vacía. Miró sus propias manos atadas, luego su rostro distorsionado se retorció de frustración. Distorsionándose aún más. En una expresión que ningún humano podría imitar. Su rostro extraño y retorcido me miró directamente antes de que de repente. Ja, ja, ja. El fantasma se rió locamente mientras salía disparado por las puertas abiertas del ascensor dentro del espejo. Bajando. Me desplomé en mi asiento. El ascensor comenzó a moverse de nuevo. Los extraños símbolos en el indicador de piso desaparecieron, reemplazados por números normales. Piso 12. Dean. Has llegado al piso 12. Las puertas se están abriendo. 3 felicidades. Has completado con éxito el ritual. Salga en el último piso y localice la ventana más cercana. Si no hay ventana presente, proceda con el 7. Sobreviví. Tambaleándome, salí al pasillo oscuro y desolado. Aunque había sido de día cuando entré, ahora sentía como si el sol se hubiera puesto hacía mucho tiempo. El sombrío pasillo estaba lleno de ventanas rotas, algunas cubiertas con cinta adhesiva, otras cubiertas de grafitis. Si hubiera entrado solo antes, habría gritado y huido de este edificio abandonado. Pero ahora, incluso la cursilería traía una sensación de alivio. Me moví hacia la ventana más cercana en el lado opuesto. Aunque estaba sucio y empañado por el polvo, no dudé en poner mi dedo sobre él. Se le permite escribir cualquier pregunta en la ventana, y la entidad dentro del espejo respondería. La respuesta que proporcione siempre será la verdad. La pregunta más apremiante. El deseo que quería que se me concediera. La poción del boleto de los deseos de soñar despierto Inc. ¿me permitirá volver al mundo del que provengo originalmente? Levanté mi dedo del cristal. Luego,
En la parte inferior de la ventana, otras letras comenzaron a aparecer lentamente. La respuesta a mi pregunta.